nombre es Hendrix Aguirre y en este video voy a explicar mi proyecto final de programación estructurada. El objetivo es analizar y comparar distintos algoritmos de ordenamiento y búsqueda, tanto teóricamente como en la práctica. También voy a mostrar cómo funciona mi programa y explicar el código paso a paso. Primeramente tenemos que un algoritmo es simplemente una serie de pasos para resolver un problema. En programación, prácticamente todo lo que hacemos se basa en algoritmos, desde ordenar datos hasta buscar alguna información. Pero no todos los algoritmos trabajan con la misma rapidez, algunos son más eficientes que otros. Por eso existe el análisis de complejidad, también conocido como orden asintótico o notación Big O, que nos ayuda a entender cómo crece el tiempo de ejecución cuando aumentamos la cantidad de datos. Y eso es clave cuando trabajamos con miles o con millones de elementos en una lista. Ahora tenemos que la notación Big O es una forma de medir qué tan eficiente es un algoritmo, porque no se enfoca en el tiempo exacto en segundos, sino en cómo crece el número de operaciones cuando aumentamos la cantidad de datos. Por ejemplo, tenemos el O1 en el que el tiempo es constante, y no importa si tienes 10 datos o 10 millones. Tenemos el ON en el que el tiempo es lineal y crece al mismo ritmo que la cantidad de datos. Tenemos el O logaritmo de n en el que crece muy despacio, muy lentamente, incluso con millones de datos. Tenemos el ON logaritmo n que es bastante eficiente para ordenar listas y cantidades grandes. Y tenemos el ON cuadrado, que es el cuadrático, y se vuelve muy lento con grandes cantidades porque cada elemento se compara muchas veces. Esta notación nos permite predecir si un algoritmo será rápido o demasiado lento cuando los datos aumentan, y eso es justamente lo que comprobamos en el proyecto. Ahora, ¿qué son los algoritmos de ordenamiento? Bueno, los algoritmos de ordenamiento reorganizan los datos, normalmente de menor a mayor, y en mi proyecto yo utilicé dos. Tenemos el Insertion Sort, que es muy sencillo y funciona bien con listas pequeñas, pero se vuelve muy lento cuando los datos son grandes, porque su complejidad es ON cuadrado. Tenemos el Quicksort, que usa el método divide y vencerás y tiene una complejidad de ON logaritmo n, lo que lo hace muchísimo más eficientes para grandes volúmenes de datos. Ahora tenemos los algoritmos de búsqueda. En mi proyecto yo implementé dos. Tenemos la búsqueda secuencial o lineal, que revisa elemento por elemento y es ON. Tenemos la búsqueda binaria, que solo funciona si la lista está ordenada, pero es muchísimo más rápido. Ahora sí, ¿de qué trata mi programa? Bueno, mi programa genera listas muy grandes de números aleatorios. Permite ordenarlos usando Quicksort o Insertion Sort y permite buscar valores usando búsqueda binaria o lineal. Todo eso mientras muestra el tiempo real que tardan los procesos. Primeramente, tenemos el código para el botón de generar, en el que se generan los datos. Porque cuando doy clic en el botón, lo primero que se hace el programa es verificar si el usuario seleccionó una cantidad de datos en el combo box. Si no, muestra un mensaje de error. Luego, convierte esa cantidad a número y usa la clase random para generar valores aleatorios. Todos esos números se guardan en una lista llamada números. Ahora, también utilizamos el stopwatch para registrar la hora en la que comienza el proceso y la hora en la que termina. Y al final muestro cuánto tiempo tomó generar todos los datos. Como se trata de grandes cantidades, esta parte es bastante pesadita. Ahora tenemos el Quicksort, el botón para generar el Quicksort. Entonces cuando el usuario presiona el botón, se duplica la lista original para no alterarla y se vuelve a usar el stopwatch para registrar los tiempos. El método Quicksort recibe el rango de elementos y funciona así. Él elige un pivote, divide la lista en dos partes, en menores y mayores, y ordena cada parte recursivamente. El método particionar se encarga de colocar el pivote en su posición correcta y hacer los intercambios necesarios. Este algoritmo es muy eficiente con millones de datos gracias a su complejidad ON logaritmo n. En mis pruebas, Quicksort sí logró ordenar listas de 1 millón y 5 millones de números.
Ahora el insertion sort funciona tomando un elemento y moviéndolo hacia la izquierda hasta colocarlo en el lugar correcto. Aunque es fácil de implementar, tiene un problema. Su complejidad es O(n²). Eso significa que para listas muy grandes tarda demasiado, y por eso en mis pruebas con 1 millón de datos o 5 millones de datos, el algoritmo nunca terminó, no se pudo completar. Ahora tenemos la búsqueda binaria. En la parte de búsqueda, pues yo tengo esas dos, y en la búsqueda lineal tenemos que simplemente recorre la lista desde el inicio y compara elemento por elemento. Su complejidad es O(n), así que tarda más cuando la lista crece. Y tenemos la búsqueda binaria, que divide la lista por la mitad, compara y descarta una de las mitades. Esa estrategia hace que su complejidad sea O logaritmo de n, que es muchísimo más rápido. En ambos casos también utilicé el stopwatch para mostrar el tiempo que se tarda en encontrar el valor solicitado. Bueno, y aquí se encuentran todos los métodos que utilicé para los botones de la búsqueda. Y bueno, como conclusión, tenemos que el proyecto a mí me permitió ver claramente cómo la teoría del orden asintótico se refleja en la práctica. El insertion sort sirve para pocas cantidades de datos, pero no funciona bien con millones de datos. El quicksort, en cambio, sí es capaz de manejar volúmenes enormes. Y lo mismo pasa con la búsqueda binaria, que es muy superior a la lineal cuando los datos están ordenados. Lo que demuestra que elegir el algoritmo adecuado es fundamental para el rendimiento de un programa, especialmente cuando se trabaja con grandes volúmenes de información. Gracias.